Qué bueno. Está con nosotros, están los pastores, está Hugo y Karina, bienvenidos en medio nuestro, los honramos. Sepan los hermanos de Gijena que tienen pastores hermosos, temerosos de Dios, que sacan tiempo donde no hay, que sacan fuerza de debilidad para pastorearlos y para llevarlos a lo que Dios tiene para sus vidas. Así que honren a sus pastores, oren por ellos, sirvan a Dios al lado de sus líderes, porque sabemos que son personas de un corazón conforme al de Dios. ¿Sí? Ahora sí, puedes saludar a alguien, darle un abrazo, una bienvenida. Acá alguien puede acercarse a nuestros hermanos de Gijena. Gracias, Señor. También tenemos esta mañana en medio nuestro a alguien que ha venido un poquito de más lejos, ¿sí? Está en medio nuestro Matt. Bienvenido y su familia. Le damos un aplauso. Ellos están visitándonos desde Estados Unidos, su familia. A ver, levanten su mano ahí. Bien, bienvenidos. Van a estar algunos meses entre nosotros. Ya los traductores los han rodeado ahí para ayudarlos, por eso vieron las canciones ahí, no eran nuevas lenguas, era inglés, que realmente como un acto de amor y de bienvenida a nuestros hermanos pusimos en la pantalla, ¿sí? Bienvenidos, y los que son de la casa y los que ya hace mucho tiempo que vienen, bienvenidos también. Sí, les voy a pedir un poquito de silencio, su atención. De México tenemos unos hermanos, bienvenidos. ¿Está Salo por ahí? ¿Dónde está? Ahí está. Bien, bienvenido. Bien. ¿Alguno de Banda Norte? ¿Hay alguien de Río Cuarto hoy? Bien. Bueno, estamos hablando sobre Abraham y estamos viendo detalles de la vida de este patriarca, este hombre que Dios eligió y llamó. Y estamos tomando de su vida historias y enseñanzas para nosotros hoy. Todo lo que se dejó escrito, dice la palabra, se dejó escrito para enseñarnos algo, para darnos un ejemplo, para darnos una lección, no de historia, sino una lección para nuestra vida. Y hemos venido hablando de Abraham, este hombre al que Dios le prometió que iba a tener un hijo. Ese hijo no llegaba. Unos domingos atrás vimos que la esposa se le ocurrió la idea de que como ella no podía tener hijos, se tuviera hijos con la sirvienta, algo que en la cultura de ese tiempo era normal. Y vemos que Dios nunca acomoda sus estándares a lo que la cultura dice, ¿no? Y eso no fue algo correcto a los ojos de Dios. De ese acto nació un niño que se llamó Ismael, hijo de Agar, la sirvienta de Sara, y 15 años después nace el famoso Isaac, el hijo de Dios, el que Dios le había prometido, hijo de Abraham e hijo de Sara. Y ahora vamos entrando en la parte de la vida de Abraham que nos toca hoy, y hoy nos cuenta la Biblia acerca de que cuando Isaac llegó a cierta edad, fue destetado, ¿sí? ¿Saben lo que significa eso, no? Cuando la madre dice, ya no le doy más el pecho. ¿Cuántas madres están contentas cuando llegan ese día? ¿Bien? Y resulta que se ve que esto era algo tan trascendente, tan importante, que hicieron una fiesta. Dice ahí Génesis 21, que hicieron una gran fiesta, una gran celebración, porque era el día en que era destetado Isaac, el hijo de Abraham
y de Sara. Ahora, quiero que te imagines por un momento, no era una fiesta discreta, no era un tipo así baby shower sencillito como hacemos, sino que era algo con todo el lujo, ¿eh? Era una fiesta 5 estrellas. ¿Por qué? Porque el hijo de Abraham, el potentado, el que tenía cientos de sirvientes, el que tenía muchísimo ganado, el que era considerado prácticamente como un rey y dueño de tierras y de una región enorme, su hijo que había esperado durante 25 años, que ya había empezado a caminar, a decir papá, mamá, ahora era destetado. Y había una fiesta enorme por causa de esto, ¿no? Ahora, en medio de esa fiesta, Sara, la mamá de Isaac, lo llama aparte a Abraham y le dice: Abraham, quiero que eches a Agar y a Ismael. Abraham, quiero que eches a tu otro hijo. En ese momento Ismael era un adolescente. Quiero que lo eches a él y a su madre. No quiero que este niño herede junto con Isaac, nuestro hijo. Quiero que Agar se vaya. ¿Le parece justo eso? ¿Le parece justo para Agar? ¿Le parece justo para ese niño, ese adolescente Ismael? Que esa mujer por celos, por egoísmo, diga, quiero que se vaya. Dice Génesis 21, versículo 14. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo. Y ella anduvo errante, decí conmigo, errante, por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. ¿Puede imaginarse ese cuadro por un momento? Esta mujer el día antes había estado con todo su futuro asegurado. Estaba en medio de una celebración. Era la madre del hijo mayor, del dueño de todas las cosas. Nunca se preocupó Agar por qué es lo que su hijo iba a vestir, qué iba a comer, qué iba a tomar. Nunca se preocupó porque tuviera que ir a una guerra o ponerse en peligro, porque había cientos de sirvientes de Abraham que iban a poner su vida antes de él. El día anterior a esa hora ella estaba tan segura, tan tranquila, y un día después se encuentra sola con su hijo en el desierto, en la desesperación que una madre o un padre puede tener, de no encontrar absolutamente a nadie alrededor y decir, lo voy a dejar a mi hijo ahí. Aunque era un adolescente, Agar se ve que como una sierva, como una mujer de trabajo, era un poco más fuerte que su hijo adolescente y pudo resistir un poco más, pero lo dejó a Ismael casi muerto abajo de la sombra de un arbusto y se alejó unos 100 metros. Dijo, no quiero ver lo inevitable. No quiero ver cuando Ismael, mi hijo, muera. Estaba enfrentando lo inesperado. Y quizás alguno hoy está viviendo lo inesperado. Quizás alguno hoy está criando a sus hijos solo o sola. No era lo que esperaba. No era el escenario que se había imaginado. Pero lo inesperado llegó y estás criando a tu hijo solo. O estás pudiendo ver a tu hijo los lunes y los jueves o los fines de semana cada tanto. ¿Por qué? Porque algo pasó. No era lo que esperabas, pero algo pasó y estás viviendo en lo inesperado. O puede ser que te estés moviendo de ciudad y no lo esperabas. Puede ser que estés cambiando de iglesia, que estés cambiando de trabajo, que llegó un telegrama, te despidieron y no te imaginabas, no esperabas estar a esta altura de tu vida buscando un trabajo, buscando un sustento para tu familia. Lo inesperado llegó. Alguien hizo algo. Alguien tomó una decisión que te puso a vos en un escenario inesperado. ¿Le ha tocado estar viviendo algo que no esperaba alguna vez? Y si no lo has vivido, esperen un poquito nomás. Dice el Señor, en el mundo hallarán aflicción. No sabemos cuál es la aflicción, pero la vamos a encontrar. Pastor, ¿y si no la buscamos? En el mundo hallarán
aflicción. Y si tratamos de hacer todo bien y todo prolijito y todos los deberes, decir conmigo, en el mundo hallarán aflicción. La vamos a encontrar. En un mundo caído, en un mundo quebrado, lleno de tantas cosas terribles, vamos a encontrar aflicción. Eso le pasó a Agar. Dice que Agar anduvo errante por el desierto. Cuando llega lo inesperado, nos desorientamos. Dice que anduvo errante, o sea, anduvo sin rumbo, anduvo perdida, desorientada, anduvo errante en el desierto. Cuando lo inesperado llega a nuestra vida, nos desorientamos. Perdemos el oriente, perdemos el punto cardinal, el punto de referencia. Lo inesperado llega, entonces empezamos a ir en una dirección y entonces empezamos a ir en otra dirección. Y llegó esa demanda y te embargaron la casa y no sabes qué hacer y empezás a ir para un lado y empezás a ir para el otro. Lo inesperado nos desorienta. A Agar la desorientó. Y dice que dejó a su hijo a unos metros porque no quería verlo morir. Lo inesperado desorienta y lo inesperado desespera. Lo inesperado genera esa sensación de desánimo en el corazón. Ella ya no tenía esperanza. De un día a otro sus esperanzas se fueron. Y quizás llegue esa noticia de tu esposo, llegue esa noticia de tu jefe, llegue esa noticia de un empleado, llega una noticia del médico y el escenario cambia completamente. No lo esperábamos, quizás sabías que algún día algo de eso podía pasar, pero estar esperándolo no estabas esperando. Y eso te desorienta y eso te desanima y te desespera como Agar. ¿Qué hacer para no desorientarnos? Si lo que no podemos prever en algún momento va a llegar, ¿qué podemos hacer para no desorientarnos cuando lo inesperado llegue? ¿Qué podemos hacer para que cuando lo inesperado llegue no nos desesperemos, sino que podamos permanecer firmes, que podamos seguir en el rumbo correcto? ¿Qué podemos hacer? Hoy, a partir de esta escena de la vida de Abraham, te quiero hablar de una característica de Dios que puede ser la respuesta a estas preguntas. Algo que si lo tuviéramos un poquito más presente en nuestra vida sería mucho más estable. ¿Te gustaría vivir de tal manera que cuando llegue lo inesperado no te desorientes? ¿Hay alguien que quisiera vivir así? Que llega la noticia, llega el telegrama, llega el diagnóstico del médico, llega lo inesperado, pero no te desorientas. ¿Te gustaría eso? Que cuando llega lo inesperado no te desesperas, que estás tranquilo, que permaneces firme, que no perdés la esperanza. Hay algo que Dios puede hablarte esta mañana para que cuando estés en ese cambio de escenario de un día a otro puedas permanecer firme. ¿Amén? Quiero hablarte de la soberanía de Dios. Mira a alguien y decirle la soberanía de Dios. Uno de los grandes predicadores de unos siglos atrás fue Charles Spurgeon, y él dijo lo siguiente: si nuestro Dios, ¿está por ahí la frase? Ahí está. Si nuestro Dios, quiero que prestes atención a esto, por favor. Si nuestro Dios es todo amor, todo compasión, pero no es soberano, entonces nos hemos hecho un ídolo. Si nuestro Dios es todo amor, todo compasión, todo misericordia, pero no es soberano, nos hemos hecho un ídolo. Y saben, el cristianismo de este siglo XXI ha exaltado virtudes de Dios que son reales, que son hermosas, pero a veces nos habla demasiado de ese Dios que es amoroso, ese Dios que es compasivo, ese Dios que es perdonador, pero llega un punto donde el mensaje a veces parece como que Dios estuviera esperando que a la mañana nos despertemos para que le demos una orden y salir corriendo a cumplir nuestro deseo. Hay algo de esto en el cristianismo del siglo XXI. Un Dios que parece estar al servicio nuestro. Un Dios que parece estar dispuesto a cumplir todo lo que a nosotros se nos antoja. Pero ese es un ídolo. El verdadero Dios es absolutamente compasivo, absolutamente perdonador y lleno de gracia, pero es absolutamente soberano. Él es soberano.
¿Quiere decir que es menos amoroso porque es soberano? No. ¿Quiere decir que tiene menos deseos de perdonar porque es soberano? No. Pero esta virtud, este atributo de Dios, puede ser para nosotros un ancla en los tiempos de desesperación. Esta característica de Dios, saber que Él es un Dios soberano, puede ser lo que nos dé consuelo, alivio y nos haga permanecer en el rumbo correcto. Salmo 115:3. Vamos a leer juntos esto. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Como dice Armando, un ensayo eso. Ahora vamos de nuevo. Nuestro Dios está en los... Todo ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. No es un tirano, ¿saben? Porque a veces cuando uno habla de soberanía parece, bueno, Dios es alguien que hace lo que se le antoja. No, no es un tirano, porque un tirano es alguien que gobierna ilegítimamente y Dios no gobierna ilegítimamente. Su gobierno es legítimo, Él tiene derecho a gobernar. Un tirano tiene un carácter quebrado y corrupto, pero Dios tiene un carácter santo y bueno. ¿Me dice amén a eso? Él es soberano, Él está en el cielo y todo lo que quiere, Él lo hace. No es un tirano, es nuestro Dios. Decí conmigo, Dios es soberano. Que esta palabra el Espíritu la grabe en tu corazón y ya vas a ver para qué te va a servir en esos días difíciles. Salmo 33, versículo 10, dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen ¿cómo? Se mantienen firmes, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¿Alguien feliz porque tenemos a este Dios en los cielos? Las naciones traman, las naciones planifican, pero Él les anula los planes y cumple los suyos. Egipto, un imperio, el más poderoso de la tierra en ese momento, dijo, voy a aniquilar a estos débiles esclavos hebreos. Pero Dios dijo, yo tengo otros planes. Y los planes de Egipto se frustraron y los planes de Dios se cumplieron. Amén. Un día un tal Amán dijo, vamos a destruir a estos judíos. Hizo todo un plan. ¿Se acuerda la historia, no? Construyó una horca sin saber que en esa horca lo iban a ahorcar a él. Pero bueno, ahí estaba. Hizo una horca donde iba a ahorcar al líder de los judíos. Y hizo toda una estrategia. Parecía que todo iba a salir bien. Pero dice la palabra, el Señor frustra los planes de las naciones y cumple sus planes. Él tenía un plan con los judíos y lo iba a cumplir. Y aunque esta persona tenía todo preparado para frustrar el plan, decí conmigo, no pudo. Dios es soberano. Hitler quiso aniquilar a los judíos, pero no pudo, porque Dios es soberano. Hay un filósofo francés, Voltaire, que allá vivió por el 1700 y dijo, dentro de 100 años la Biblia no va a existir más. Va a haber algunas Biblias en los museos, pero es un libro tan desacreditado que no va a existir más. 100 años después de que dijo eso, las sociedades bíblicas de Gran Bretaña compraron la casa donde Voltaire dijo eso y se convirtió en un centro de distribución de la Biblia para toda Europa. Es como que Dios dice, ¿qué? El día que se tenía que cumplir su pronóstico, dice el Salmo, el Señor se ríe de sus enemigos. Y no está hablando de Juan o de Pedro, está hablando de ese espíritu que trataba de hacerle pensar a la gente que la Biblia iba a desaparecer. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que digan lo que digan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No, esto de la pureza, esto del matrimonio, esto de la familia, esto va a terminar. ¿Sabe cómo termina la historia? Con un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Esto no se va a terminar. Porque Él se ríe de los planes que hacen contra su pueblo y se ríe de los planes que hacen contra tu vida. Salmo 33, 12
después de decir todo eso, dice, qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Qué alegría para la iglesia que tiene a Dios, al Señor, como su Dios, al que los eligió para darles su herencia y ser su pueblo. ¡Qué alegría! ¿Saben cuántas veces el Señor frustró planes para que sus vidas no fueran destruidas? ¿Saben cuántas veces detrás de la escena ustedes no veían nada, pero hubo una estrategia, hubo un plan para hacerte caer en una tentación que iba a traer una consecuencia desastrosa para tu vida? Pero Dios detuvo eso porque Él es soberano. ¿Alguien está agradecido por eso? ¿Cuántas veces el enemigo habrá ido a golpear como pasó con Job y decir, quiero que le des esta enfermedad, quiero que lo atormentes con esto, quiero que me des permiso para hacer tal cosa? Y Dios dijo, no te doy permiso. ¿Saben cuántas veces Dios nos guardó detrás de la escena? Y a veces nosotros nos estamos quejando porque el auto está haciendo un ruidito, porque los chicos nos hacen renegar. Nuestro Dios es soberano. Qué alegre el pueblo que tiene el Señor como su Dios, porque Él cumple sus planes con tu vida. Amén. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, lo inesperado de la vida no nos desorienta ni nos desespera. Podemos confiar en el poder de Dios. Yo confío en el poder de Dios. Yo confío que Dios va a hacer esto. Pero esta mañana yo quiero de parte del Señor ayudarte a dar un pasito más. Porque hay algo mayor que confiar en el poder de Dios. Es confiar en la soberanía de Dios. Es confiar en que cuando Dios no esté usando su poder para lo que vos quisieras que lo uses, vos seguís confiando en Él. ¿Alguien me dice amén? Yo sé que el Señor puede librarme de este horno. Cristianismo siglo XXI. Y lo va a hacer, y el horno se va a apagar, y el horno se va a romper antes de que me metas ahí, porque Dios tiene poder para hacerlo. Cristianismo siglo XXI. Dios va a usar el poder para hacer lo que yo quiero. Lo que Dios quiere es que podamos decir, yo sé que Dios tiene poder para librarme del horno, pero si así no fuera, Él sigue siendo mi Dios. ¿Alguien dice amén? Yo sé que Él puede sanar este cáncer, yo sé que Él puede hacer volver este hijo, yo no dudo de que Él puede, pero hago algo, confío y descanso en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios te dice un mensaje simple, que lo podés anotar ahí en la heladera, lo podés anotar en tu computadora, en tu celular. Dios sabe lo que hace, eso quiere decir que es soberano, Él sabe lo que hace. Y cuando Él está haciendo algo y nosotros no lo entendemos, lo único que prueba eso es que Él es Dios y nosotros no. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces hay una parte que nosotros vamos a entender de lo que Dios hace. Pero qué arrogantes somos cuando nos paramos así como dicen, ¿no? Mano en jarra. No te entiendo, Señor. ¿Y quién te dijo que tenés que entender? No fuimos llamados a entender, fuimos llamados a creer y a confiar que Él tiene planes de bien y de paz para nuestra vida. Y aunque nos haga andar por algunos caminos que no nos gustan y que no entendemos, nosotros sabemos, Él es un Dios que tiene planes buenos para mí. Confía en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Amén. Nada pasa sin que Dios lo sepa y lo permita. Dice Mateo capítulo 10. Estaban los discípulos un poco alterados, un poco preocupados. Era entendible, habían dejado todo para seguir a Jesús. Y el Señor les dice, Mateo 10, 29 al 31. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Jesús dice, ¿cuánto vale un par de gorriones? Era la moneda más chiquita. 2 pesos vale el Señor. Bueno, ¿saben qué? No muere un gorrión en el campo allá solo
sin que nadie lo vea. No muere un gorrión solito en el campo sin que Dios autorice eso. Y los discípulos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Es que ustedes valen más que esos gorriones. Y si Dios se ocupa de cuidar y de preservar lo que le pasa a un ave en el campo que nadie ve, que nadie conoce, que nadie puso nombre, por quien nadie pagó nada, ¿cómo Dios no va a cuidar de ustedes que valen mucho más que un par de gorriones? Nada pasa sin que Dios lo sepa y lo permita. Génesis 21:12, no está en la diapositiva. Creo, a ver, 21:12, ¿está? No, bien. Dice esto. Sara le dice, Abraham, decile a Agar y a Ismael que se vayan. Entonces Abraham empieza a decir, no, Sara, ¿cómo me vas a pedir esto? Y el versículo 12 dice, Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga. ¿Cómo? Dios está diciéndole a Abraham, hace eso, deja que Agar e Ismael se vayan, déjalos ir. En esto lo vemos a Dios concretamente dando el permiso para que pase algo. Pero aunque no lo viéramos, quiero decirte algo, todo lo que te pasa, pasó la supervisión de Dios. ¿Lo podés creer a eso? Me parece que todavía no lo crees. Dios le dijo a Abraham, no te alteres, decirle al del lado, no te alteres. No te alteres, Dios sabe lo que hace. ¿Estás pasando algo difícil? ¿Alguien te hirió? ¿Te enteraste que estuvieron hablando no sé qué cosa de vos y decís, pero ¿cómo pudo hablar esto? Decirle al del lado, no te alteres. No, esto no va a quedar así. Yo voy a ir y voy a hablar y lo voy a llamar y va a ver quién soy yo. Y espero que no vea quién sos. Así conmigo, no te alteres. ¿En quién estás confiando? Si estás confiando en el Dios que hizo los cielos y la tierra con solamente llamarlos a existir, ¿no podrás confiar que Él te va a sostener? ¿Se creen que hubo una asamblea en el cielo para ver cómo iban a hacer los ángeles para sostener a la iglesia ahora que el dólar estaba a 40 pesos? ¿Se cree eso usted? Aunque el dólar valga 1.000 pesos, los santos tenemos paz, porque tenemos un pastor que nos provee. Amén. ¿Sabe qué? A veces vivimos de cliché evangélico. ¿Vieron los clichés, no? Esas frases que son verdad, pero que se trillan y se trillan y se trillan y ya es como que pierden valor. Y decimos, Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando te metes en el desierto, se te acabó el cliché. ¿Por qué Dios es soberano y hace cosas? Porque en su soberanía Dios te mete en situaciones donde vos venías abrazadito a tus clichés. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo tenías en la cama, en el living, en la heladera, lo cantabas, te hiciste una remera, el Señor es mi pastor, pero no lo habías entendido. Y cuando el Señor en su soberanía te mete al desierto, ahí experimentás que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Él es soberano y en esa soberanía te hace atravesar por cosas para que te despojes de los clichés religiosos y evangélicos y abraces verdades eternas que te van a dar de vivir. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello, Señor? Porque Él nos hace pasar de la teoría a la práctica. Y si estás en este momento pasando uno de esos desiertos, si estás en esos momentos donde lo inesperado llegó, puede ser que haya ciertos clichés evangélicos, ciertas frases que no llegaron a la profundidad de tu corazón, que Dios realmente las quiere imprimir en tu alma. Dios es soberano, nada pasa sin que lo sepa. Nada pasa sin que Él lo permita. Génesis 21:18 dice que se acabó el agua, ¿se acuerda? ¿Se acuerda quién le había dado el agua a Agar? Abraham. Dice que le dio una vasija de agua, una porción de comida, la ató a los hombros y la largó al desierto. Se acabó el agua, se acabó seguramente la comida y dice que ella se echó a llorar, no quería ver morir a su hijo. Versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de Agar
y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. ¿Por qué permitió que la echaran de la casa? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no hizo Dios que Abraham dijera, tengo cientos de siervos, le voy a mandar 10 siervos, 20 siervos? No cambia nada para mí, podría haber dicho Abraham. Voy a mandar unos cuantos siervos, de los mejores que tengo, para que acompañen a Agar y a mi hijo hasta llegar a un lugar seguro. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué fue de un momento a otro que Agar tuvo que encontrarse sin nada en el desierto? ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no dijo que no? ¿Por qué no mandó servidores, sirvientes? ¿Por qué? Porque Dios tenía algo preparado para sustentarla en el desierto. ¿Por qué Dios no obró como nosotros pensamos que podría haber obrado? Porque Él ya tenía preparado un pozo en el desierto. Si usted ve bien, dice que Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. La pregunta es, ¿ya estaba ese pozo ahí? ¿Qué le parece? ¿Dice que puso un pozo Dios en ese momento? Dice que abrió los ojos y vio que había un pozo de agua. A veces estamos quejándonos tanto por lo que nos pasa, a veces estamos discutiendo tanto por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué dijeron esto de mí, por qué se quedaron con mis cosas, cómo puede ser que esté sufriendo esto. A veces estamos tan pendientes de discutir con Dios que no vemos que Él al lado nuestro ha provisto lo que necesitamos para pasar por ese desierto. ¿Por qué permitió que Adán pecara? Una vez estábamos dando una clase ahí en las bases y alguien dice, sentado ahí en la primera fila, dice, ¿y por qué no impidió Dios que Adán pecara? ¿Vieron cuando les hacen esas preguntas, no? Delante de todos. ¿Por qué Dios no impidió que entrara el pecado y por el pecado la muerte? No lo impidió porque antes de que el pecado entrara, Dios ya tenía preparado el cordero con el que iba a sacar el pecado. ¿Alguien me dice amén eso? Dios es un Dios preparado. Dice la Biblia que cuando lo tiran a Jonás al agua, Dios ya había preparado un pez. O algunos se pensó que justo pasaba un pez con hambre y dijo, justo viene Jonás. Dios permite que estés viviendo lo que estás viviendo porque tiene preparado algo para sustentarte en medio de lo que estás viviendo. Él tiene un pozo lleno de agua. ¿Qué es lo que te pensás que se acabó? Agar dijo, se acabó el agua. No se había acabado, había un pozo lleno de agua. Estás viviendo algo y decís, se me acabaron las fuerzas. Se me acabó el consuelo, se me acabó la esperanza, se me acabaron las palabras para enfrentar esto. Ya no tengo más lo que necesito. Fíjate bien, porque Dios es soberano. Y si te puso a caminar donde te puso a caminar, seguramente cerca tuyo hay un pozo lleno de lo que vos necesitas. Y ese pozo se llama Jesucristo. Y Él tiene todo lo que necesitas. Y estés caminando por donde estés caminando, Él es suficiente. Necesitas fuerza para perdonar, Él es un pozo lleno de perdón y de gracia para que puedas perdonar. Necesitas esperanza para levantarte cada día, Él va a llenar tu corazón y tu odre de esperanza cada día para levantarte. Necesitas lo que necesitas en el desierto, Jesucristo es la fuente inagotable de Dios. Y no lo vas a ver porque un pastor te diga, no lo vas a ver porque vengas a la iglesia, lo vas a ver porque le pidas a Dios que abra tus ojos. Porque el único que puede revelarnos a Cristo es el Espíritu Santo. Abraham no pudo darle un pozo para el desierto. El consuelo del hombre, como el agua de Abraham, se te va a acabar. La ayuda del hombre, la promesa del hombre, el favor del hombre, un día se te va a acabar. Pero Cristo es la fuente inagotable. Y en el desierto que estés pasando, Él va a saciar tu necesidad. Él es soberano. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Y si la palabra dice que Él no permite que sobrevenga nada más grande de lo que podamos soportar, quiere decir que cuando nosotros decimos, no soporto, ¿estamos diciendo que Dios es mentiroso o habrá algo que nosotros necesitamos entender? Hermano, de todo mi corazón te digo, no predicamos desde este lugar que a los cristianos nunca les pasa nada. Predicamos desde este lugar que a los cristianos, pase lo que pase, el Señor es fiel y justo para sostenernos donde sea que estemos. No te vamos a prometer nada de eso.
no te vamos a prometer el aumento de sueldo, no te vamos a prometer que el médico dijo que se acabó el problema. Si Dios lo quiere hacer, es poderoso para hacerlo, pero si no lo hace, Él te va a dar todo lo que necesitas para atravesar el valle de sombra. Y vas a decir un día, el Señor es mi pastor, nada me faltó y nada me faltará. Amén. Cuidado con hacernos los profetoides. Esto va a pasar, esto va a desaparecer, te van a llamar de no sé dónde, te van a dar, mira, siento que va a pasar. Si Dios te lo está marcando, el Espíritu te está guiando a decir algo, decirlo. Pero cuidado con el emocionalismo que hace que le digamos a la gente cosas que van a pasar que después no pasan. Como pastor hemos tenido que ayudar a personas a las que alguien le prometió de parte de Dios supuestamente que iba a pasar esto y aquello y nunca pasó. Porque nos gusta más profetizar el poder de Dios para dar una respuesta que proclamar la soberanía de Dios para dar consuelo, para dar fortaleza, para dar ánimo. Que Dios nos guíe cada vez que hablamos con alguien. Pero cuando vas a hablar con alguien, acuérdate que aun cuando las cosas no pasen como esa persona espera, en medio del horno de fuego Dios los puede sostener. ¿Amén? Dios los puede sostener. Puedes ponerte de pie, por favor. Cuando confiamos en la soberanía de Dios, lo inesperado de la vida no nos va a desorientar y no nos va a desesperar. ¿Quisieras que cuando eso inesperado llegue, tu rumbo se mantenga? En la intimidad de tu pieza, dobla las rodillas y decir, Señor, yo confío en tu soberanía. No me estás haciendo caminar por ningún lugar donde no me pueda sostener. No vas a permitir que me sobrevenga nada más fuerte de lo que yo pueda soportar. Que creas que Dios puede cambiar tu realidad, pero que también creas que aunque Dios no cambie tu realidad, Dios puede sostenerte en tu realidad. Así de poderoso es nuestro Dios. Él no necesita sacarnos del problema, Él puede darnos vida en medio del problema. Él no necesita evitarnos los desiertos de la vida, Él puede alimentarnos y saciarnos en los desiertos de la vida. 40 años vivieron dando vueltas en un desierto. ¿Saben por qué comieron? Porque Dios puede sostener a su pueblo en el desierto. ¿Sabe por qué tomaron agua cada día? Porque Dios sabe saciar la sed en el desierto. No importa cuánto tiempo dure, porque Dios ha prometido que no se va a cansar de hacerte bien. Amén. Señor, pero son tantos años. Escuchaba la historia de una mujer que tuvo un accidente y quedó cuadriplégica, ¿sabe? Solo mueve su cabeza, habla. Una hermosa mujer. 46 años en una silla de ruedas, apenas algún movimiento con sus manos puede hacer. Joni Eareckson Tada se llama, quizá alguno escuchó de ella. Y dice, hoy yo le doy gracias a Dios por lo que me pasó. Estuve yendo a campañas evangelísticas, estuve yendo a campañas con Kathryn Kuhlman, estuve haciendo fila un día entre un montón de personas en silla de ruedas con muletas esperando que Dios me sane y algo en mi corazón me dijo, el Redentor en el que yo confío no es así. Le he pedido que me sane, he confiado que Él puede sanarme, pero su respuesta hasta ahora ha sido no. Voy a tomar su respuesta y voy a seguir glorificándolo con mi vida. ¿Podremos madurar, iglesia? ¿Podremos sacarnos ese error del cristianismo moderno del siglo XXI, que Dios sale corriendo a cumplir nuestros deseos y empezar a abrazarnos al Dios que quiere cambiar nuestro corazón por encima de todas las cosas? Que más allá de lo que nos toque vivir, Él no está pensando en estos 70, 80 o 100 años que vivas en esta tierra. Él está pensando en prepararte para la eternidad que quiere pasar con vos. Y quiere limpiarte el orgullo, y quiere limpiarte la arrogancia, y quiere limpiarte la autosuficiencia, la independencia. Quiere limpiarte de todo pecado y de todo lo que no te va a permitir disfrutar la eternidad con Él. A veces vas a pasar cosas porque Dios está esperando usar tu vida para bendecir a otros con tu experiencia. El apóstol Pablo dijo, yo he sufrido mucho, pero en eso que sufrí recibí el consuelo de Dios y ahora puedo darle ese consuelo a otros.
no todo se trata de tu vida, ¿sabes? No todo se trata de lo que a vos te pase y de lo que a vos te duela. A veces Dios toma la vida de un hombre, de una mujer o de una familia y la somete a pruebas, la somete a presión porque quiere usar a esa familia, a esa vida, que a través de esa experiencia glorifica el nombre de Dios. Y que otros con una fe más débil, que otros que no tienen la suficiente fuerza para resistir lo que ustedes resistieron, puedan mirar su vida y decir: yo puedo confiar en el Dios de esta familia, porque si lo sostuvo a ellos, me va a poder sostener a mí. Agar e Ismael no sabían que por esa experiencia en el desierto, 3.500 años después, hoy un grupo de personas como nosotros podríamos estar aprendiendo una lección. Dios es soberano y lo que Él quiere, lo hace. Un día Jesús iba caminando, dice Lucas capítulo 9, versículo 57. ¿Está recibiendo esta palabra, iglesia? Hay algo que el Espíritu Santo está empezando a imprimir en el corazón de su iglesia esta mañana para formarnos y levantarnos como un pueblo que no depende de lo que Dios haga. Un pueblo que sabe que Él es soberano y que Él sabe lo que hace. Que sus tiempos son perfectos, que sus planes son perfectos. Y que las palabras que dijeron esas personas, y que la estafa que te hicieron, y que la herida que te causaron, y que aún tus propios errores no hace que Dios cambie de idea. Nada puede frustrar los propósitos de Dios. Mientras caminaba Jesús, alguien le dijo: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Estaba diciendo: yo me pongo a tu disposición, yo me pongo bajo tu señorío, yo me pongo bajo tu autoridad. Donde vos vayas, yo te voy a seguir. Hubo alguien voluntarioso que le dijo eso, y Jesús le dijo: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Esto no significa que Jesús dormía en la calle. No significa que Jesús no tenía dónde dormir. El Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza, dónde reposar su cabeza. No estaba diciendo: duermo en la calle, si me vas a seguir sabes qué es lo que viene. Jesús jamás dice la Biblia que durmiera en la calle. Nos cuenta la Biblia de que lo invitaban a la casa. Se imagina en el círculo íntimo de Jesús, se peleaba: que venga a dormir conmigo. No, que venga a dormir conmigo, que venga a casa. El Maestro, el Señor, el Mesías está comiendo con nosotros. Que duerme en casa, lo vamos a atender, lo vamos a cuidar. Que duerman los chicos todos juntos allá, el perro, sáquenlo, que traigan a Jesús. Le sobraban invitaciones a Jesús. Jesús no tenía problema de dónde iba a pasar la noche. ¿Qué quiere decir? El Hijo de Dios no tiene dónde reposar su cabeza. Esa palabra cabeza significa supremacía, significa soberanía, significa gobierno. Jesús le estaba diciendo: vos decís que me querés seguir a todos lados, pero ¿sabes qué? Yo no puedo reposar mi soberanía sobre tu vida. No estás dispuesto realmente a que yo sea el Señor de tu vida. Esa palabra cabeza significa lo supremo, lo soberano, lo que gobierna. No tengo dónde reposar mi señorío sobre tu vida. Algunos, tocados por una canción, movilizados por un amigo, un día dicen: Señor, yo te quiero seguir. Jesús no está buscando personas que le digan emocionalmente: yo te quiero seguir. Jesús está buscando personas sobre las cuales Él puede reposar su soberanía. ¿Puede Cristo reposar su soberanía sobre tu vida? ¿La soberanía de Jesús puede reposar sobre tu vida? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el lugar donde reposa la soberanía de Jesús. La iglesia es el lugar que Jesús maneja a su gusto y antojo. No. La iglesia es el lugar donde la soberanía de Jesús reposa. ¿Puede reposar la soberanía de Jesús en tu vida? Él desea hacer de tu vida un lugar donde su soberanía puede reposar. Cuando pasa algo inesperado y empezás a quejarte y empezás a decir: ¿cómo se quedó con lo mío? ¿Cómo pudo haberme traicionado así? ¿Cómo me pudo haber dejado solo en semejante problema? ¿Cómo pudo hacerme lo que me hizo? Cuando lo inesperado llega y empezás a quejarte, te pregunto: ¿te parece que la soberanía
reposa sobre tu vida? ¿Te parece que la soberanía de Dios reposa sobre la vida de alguien que se queja, que cuestiona, que se pregunta por qué, cómo a mí, por qué me hizo esto? La soberanía de Dios no reposa ahí. Pero Jesús está buscando una persona en quien su soberanía pueda reposar. Alguien que cuando lo difícil e inesperado de la vida llega, dice: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero que se haga tu voluntad. ¿Habrá alguien esta mañana sobre quien la soberanía de Jesús pueda reposar? ¿Habrá alguien esta mañana que diga: Padre, a partir de ahora ya dejo de pelear con vos? Ya dejo de discutir por qué pasó esto y por qué pasó aquello. ¿Por qué nací así de alto o así de bajo? ¿Por qué me hiciste flaco? ¿Por qué me hiciste gordo? ¿Por qué me hiciste nacer en una familia rica? ¿Por qué me hiciste nacer en una familia pobre? ¿Habrá alguien esta mañana que dice: Señor, yo dejo la queja? Yo empiezo a darte gracias porque fui formado por vos en el vientre de mi madre. Cada cosa que necesitabas que se cumpliera en mi vida, la formaste y la formaste en el vientre de mi madre. Me hiciste de una manera maravillosa. Me pusiste en la familia que tenía que estar. Me diste las condiciones físicas, los talentos, las habilidades que necesitaba. Te has estado quejando. Has estado pensando porque no podía hacer aquello, porque no pude hacer lo otro, porque a mí que me arruinó la vida es esa persona que me hizo esto, que me trató así. Podrá ser que esta mañana dejes la queja, dejes los cuestionamientos y a decir: Señor, esto que pasó me dolió, esto que pasó no lo entiendo, me pareció injusto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Habrá alguien así esta mañana? ¿Encontrará en tu corazón la soberanía de Dios reposo? Por eso fue tan drástico Dios cuando llevaban el arca y la llevaron en un carro tirado por bueyes. Dijo Dios: no, eso no es así. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan terrible que hubiera pasado eso? Porque el arca, la presencia de Dios, debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Porque la presencia de Dios desde el principio de los tiempos está buscando un lugar sobre el cual reposar. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo lo creó perfecto. Su soberanía reposaba sobre la tierra. Cuando el hombre le dio la espalda, cuando el hombre quiso ser su propio soberano, la soberanía de Dios ya no se pudo posar. Y hoy vemos las consecuencias de eso. Cuando la soberanía de Dios puede posarse sobre una vida, puede posarse sobre una familia, las cosas se empiezan a cambiar, el orden empieza a venir, la bendición empieza a inundarlo todo, los corazones se empiezan a cambiar. Cuando la soberanía de Dios se posa sobre una iglesia que le dice que se haga tu voluntad con nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Pero no nos gusta que nos marquen la cancha, no nos gusta que nos digan por dónde tenemos que andar, nos gusta ser independientes. Como Cataluña, que queremos ser nuestra propia nación. ¿Por qué tenemos que ser parte de alguien? ¿Por qué alguien nos tiene que gobernar? Queremos gobernarnos solos. Hay una nación que se llama Suazilandia. No la escuchó nunca, ¿no? Es más chiquita que el departamento Río Cuarto. Está metida adentro de Sudáfrica. ¿Saben por qué? Porque un día dijo: no queremos que nos gobierne Sudáfrica. Queremos ser nosotros una nación. Esa es la soberanía del hombre. Esa es la soberanía carnal. Esa es la soberanía que no te sirve en tu vida. Querer ser vos el que gobierne, querer ser vos el que decida. No hay nada mejor que rendirte a la soberanía de un Dios todopoderoso que te ama, que te cuida, que te provee, que te sustenta y que no siempre te explica lo que está pasando, pero siempre te sostendrá en lo que estás pasando. Señor, te damos gracias en esta mañana.